Adriana, siento que mi adolescente me odia y no sé qué hacer. ¿Los tenemos que dejar hacer lo que quieran? Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal? Bienvenidos a Adolescencia en Esencia, el podcast. Mi nombre es Adriana, soy life coach en programación neurolingüística y educadora de familias con disciplina positiva. Y estoy aquí para ayudarte a sanar la relación con tu adolescente. Así que si hoy te interesa poder mejorar la comunicación que tienes con tu adolescente, tener una mayor conexión con ellos, ayudarles a mejorar o a fortalecer su amor propio o simplemente ayudarles a explotar su mayor potencial, eso sí, manteniendo los límites en tu educación, este podcast sí es para ti. En el episodio de hoy, el episodio número 2, vamos a hablar de esos momentos que como mamás o papás empezamos a sentir que nuestros adolescentes nos odian. Hablemos entonces de esas actitudes de nuestros adolescentes que nos hacen sentir odiados, nos hacen sentir realmente que ya no nos quieren. Esos momentos, por ejemplo, cuando ya no quieren pasar tiempo con nosotros, prefieren estar con sus amigos, con sus amigas que nosotros, o cuando ya no nos cuentan nada, son totalmente herméticos ante cualquier pregunta que les hacemos, cuando de pequeñitos llegaban a contarnos absolutamente todo lo que les pasaba. Inclusive cuando nos miran feo, nos tiran la puerta en las narices, nos hablan de una manera irrespetuosa o inclusive nos han llegado a decir te odio. Todas esas situaciones nos hacen sentir que ya no nos quieren y nos hacen dudar inclusive de nuestro trabajo como mamá o como papá, ¿verdad? Nos hacen sentir que no estamos haciendo una buena labor y ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces empecemos a hablar de esas etapas por las que pasamos el ser humano. Todos nosotros, todos los seres humanos pasamos por estas etapas y quiero hacer un símil a la metamorfosis que sufre la mariposa. Quiero hacer una metáfora de esas etapas con el mismo cambio que sufre la mariposa. En un inicio, la mariposa es una oruga, una pequeña oruguita, se arrastra, camina despacio, todavía no puede volar, ¿verdad? Y esa etapa la podemos asemejar con la etapa de la niñez y cuando nuestros hijos están muy pequeñitos. ¿Cuáles son las características de cuando nuestros niños son unos bebés o están pequeños? Dependen 100% de mamá y papá para absolutamente todo, cualquier decisión que haya que tomar, dependen que papá y mamá la tomen por ellos, ¿verdad? Desde cómo se va a vestir, qué va a comer, si se baña o no se baña, si se cepilla o no se cepilla los dientes, todo, absolutamente todas las decisiones trascendentales para la vida de uno las tiene que tomar papá y mamá, ¿sí? Esa es la primera etapa. Luego viene la etapa de la crisálida, ¿sí? Ahí cuando la mariposa se está preparando para ser mariposa. Ya no es una oruga, pero todavía no es una mariposa. ¿Me podrían decir qué tipo de animal es la crisálida? ¿Se va más al grupo de los animales de la oruga o de la mariposa? ¿O cómo se categorizaría? Es simplemente una crisálida. Y asimismo es la etapa de la adolescencia por donde está pasando tu hijo o tu hija. No es un niño, no necesita 100% que papá y mamá estén tomando todas las decisiones por él o por ella, pero tampoco es un adulto, tampoco tiene la capacidad todavía de tomar decisiones como una persona adulta. La crisálida está en un momento de preparación, así como en la adolescencia estaríamos o está tu hijo o tu hija en un momento de preparación para la vida adulta. Y luego viene la última etapa, que es la etapa ya cuando se convierte en una mariposa, cuando ya tiene sus alas fuertes y ya puede volar, que ahí lo asemejamos con la etapa de la vida adulta, ¿verdad? Volvamos a la etapa de la crisálida o a la etapa del adolescente. ¿Qué pasa en esta etapa de la adolescencia? Así como tu adolescente ha tenido cambios físicos desde que empezó la pubertad, a las niñas le empezó el crecimiento de sus senos, le vino su primera menstruación, a los niños les empieza el cambio de la voz, les empiezan a salir vellos, bueno, empiezan a tener una cantidad de cambios físicos que los empiezan a preparar para lo que van a hacer cuando sean adultos. Asimismo, como están sufriendo todos esos cambios físicos, también están sufriendo cambios cerebrales. Su cerebro está en una completa remodelación.
Esta es la razón por la que en ocasiones ya ni siquiera reconocemos a nuestro hijo porque parece que nos lo hubieran cambiado completamente, ¿verdad? En ocasiones los niños, cuando están niños, son muy juguetones, muy risueños, quieren pasar todo el tiempo con mamá y papá, vienen a contarnos todo, no se quieren despegar de ti ni un segundo. Pero en la adolescencia son completamente irascibles, no quieren estar contigo, miran feo, les gusta estar encerrados, les gusta estar aislados, tienen una cantidad de características que tú dices, ¿a qué hora me cambiaron a mi niño? ¿A qué hora me cambiaron a mi niña? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro de tu adolescente que genera este tipo de comportamientos que en ocasiones hace que ni siquiera lo reconozcamos o la reconozcamos? Decimos, ¿quién es esta persona hostil que está viviendo en mi casa? Ese no es mi niño, esa no es mi niña. Pues te cuento que una de las principales características del cambio cerebral que está sufriendo tu adolescente en este momento es que hay una completa remodelación de su corteza prefrontal. Te voy a contar parte de las funciones que tiene esta corteza prefrontal para que tú magnifiques, para que tú midas la cantidad de cambios que tiene ahorita tu adolescente y por qué tiene ese tipo de actitudes. La corteza prefrontal es la encargada de regular las emociones, la memoria, la encargada de la reflexión, del juicio, de la responsabilidad. Así que si hoy tu adolescente presenta como explosión de emociones, o sea, cualquier cosa lo hace explotar fácilmente, tiene cambios repentinos de humor, tiene la necesidad de estar con sus pares, o sea, con las personas de su misma edad, y la necesidad de estar lejos de ti, que tú no te metas absolutamente nada de su vida. También sienten que como necesidad de vivir adrenalina, como estar al límite todo el tiempo, no miden el riesgo, quieren las cosas diferentes a lo que tú quieres, o sea, parece que todo el tiempo te quisieran llevar la contraria. Quiero contarte que todas estas actitudes son cerebrales. Hacen parte de la remodelación que está viviendo su cerebro. Así que en esta primera parte, entendiendo un poco lo que ahorita está pasando en el cerebro de tu adolescente, quiero que interiorices y entiendas que lo que hace tu adolescente en esta etapa de su vida no te lo puedes tomar de manera personal. Si en una acalorada discusión inclusive te llegó a decir, te odio mamá, te odio papá, no te lo tomes de manera personal. Ellos tienen estas explosiones de emociones, pero no es realmente, no están queriendo decir lo que realmente sienten. En ocasiones ni siquiera tienen la capacidad de reflexionar y de decir, la embarré con mi mamá, la embarré con mi papá, voy a ir a pedirle disculpas. Ni siquiera cuando no estuvimos nosotros adolescentes teníamos esa capacidad, pero hace parte también de todo este cambio cerebral. Ahora bien, tú te preguntarás, Adriana, entonces como su comportamiento es normal a su edad, como su comportamiento hace parte de la remodelación cerebral, entonces ¿los tenemos que dejar hacer lo que quieran? y la respuesta es no, claro que no. Tu adolescente necesita límites. Como te explicaba al principio, no es un niño, ¿sí? No necesita que lo lleves de la manito a toda parte, ni que le escojas la ropa, ni que le digas cómo se va a peinar, ni tampoco que le digas qué comer, cuándo comer, cómo comer. No necesita todo eso, pero tampoco necesita que lo dejes completamente libre, que haga y tome todas las decisiones que quiera, porque todavía no está en esa capacidad. No tiene ni la experiencia, ni su cerebro está todavía completamente remodelado, completamente terminado como para tomar este tipo de decisiones. Sí necesita un acompañamiento, sí necesita una guía tuya, pero en un balance, ¿sí? Aquí tenemos que buscar un balance entre cómo lo apoyo, lo guío, sin necesidad de hacerle todo. Pero claro que sí necesitan límites, ¿vale? En eso estamos completamente de acuerdo. ¿Cuál es entonces nuestra labor como guías de estos chicos? Nuestra labor como padres es que esta transición que está sufriendo de la etapa de la niñez a la vida adulta, que esta transición sea lo más amigable, lo más amorosa posible, ¿sí? ¿Qué podemos hacer entonces, mamás y papás, para que precisamente esta etapa pueda ser lo más amigable o lo más amorosa posible para tu adolescente? Quiero que tengas presente esta frase, que te la tatúes en la piel,
que te la tatúes en la mente, que la tengas siempre, siempre, siempre presente en la educación de tu adolescente. Un adolescente se porta mejor cuando se siente mejor. Te la voy a repetir. Un adolescente se porta mejor cuando se siente mejor. Sin embargo, dentro de nuestras creencias, dentro de lo que nos han enseñado de cómo deberíamos educar a nuestros hijos, tenemos tatuado todo lo contrario. Si el adolescente se porta mal, tenemos una necesidad de hacer lo que pague, de hacerlo sentir peor de lo que se portó para que aprenda la lección. Pero lo que yo te estoy diciendo es todo lo contrario. Para que se porten mejor hay que hacerlos sentir mejor. Pero entonces ahí yo sé que tenemos como una especie de dicotomía porque creemos erradamente que si los hacemos sentir bien, entonces estamos siendo permisivos o permisivas. Y no es así. La idea es que podamos y aprendamos a manejar los límites, que tengamos firmeza en nuestras reglas sin necesidad de hacerlos sentir mal, sin necesidad de utilizar el grito, el golpe, el castigo, el regaño, ¿sí? Que podamos comunicar y mantener los límites de nuestra educación con amor y con respeto. Pero les voy a poner un ejemplo como para que quede bien, bien clarita esta información, ¿listo? Supongamos que tu adolescente te gritó, ¿sí? Tuvo una explosión de emoción, te gritó. Entonces, no vamos a permitir que nos grite porque eso es faltarnos al respeto, ¿verdad? Y normalmente lo que una mamá o un papá puede hacer cuando uno de nuestros hijos nos ha gritado es devolverle el grito, castigarlo de por vida, encerrarlo y te vas a tu habitación y piensas en lo que hiciste y hacerlo sentir mal. Tenemos esa necesidad de que se sienta mal para que aprenda la lección, para que reflexione sobre lo que acaba de hacer. Pero con esa actitud estamos generando absolutamente todo lo contrario. Entonces, yo te propongo que, primero, tengan un tiempo fuera positivo. ¿Qué es un tiempo fuera positivo? ¿Ustedes se acuerdan cuando de repente estaban pequeños o pequeñas o sus hijos estaban pequeños y los mandaban al rincón de pensar? Te me vas al rincón y no me sales de ahí, o te me vas a tu habitación y no me sales de ahí hasta que reflexiones en lo que hiciste. Ese era el tiempo fuera. Nos decían, el niño o la niña tiene que tener un tiempo fuera para que se calme y reflexione en lo que hizo. Pero realmente cuando uno está enojado, cuando uno está molesto y aparte de eso te acaban de regañar, de gritar y de castigar, pues uno no va a pensar realmente en lo que hizo. Y si no me creen, pues piensen cuando ustedes fueron adolescentes, a ver si en algún momento cuando tu mamá o tu papá te castigó, te regañó y te gritó, si realmente te metiste a tu habitación a pensar en lo que estabas haciendo. Claro que no. Seguramente estabas pensando cómo lo hago la próxima vez sin que se den cuenta. O seguramente estabas pensando en mi mamá, no puedo confiar. No le puedo decir nada porque me van a terminar regañando, porque me van a terminar gritando. Seguramente estabas pensando en eso, pero no creo que te hayas entrado a reflexionar o te fuiste y te sentiste súper mal a decir yo soy la peor hija del mundo o soy el peor hijo del mundo, ¿verdad? El tiempo fuera positivo es un periodo de enfriamiento tanto para ti como tu adolescente, como para tu adolescente. Entonces, es que ustedes puedan tener un espacio que tú le puedes decir a tu adolescente, ven, no me gusta cómo me estás hablando o cómo nos estamos hablando, por favor, paremos aquí y volvemos a hablar de este tema para buscar la solución en otro momento, ¿vale? Allí, en ese momento, probablemente va a haber una voz en tu cabeza que te va a estar diciendo que estás siendo permisiva o que estás siendo permisivo y que tu adolescente te está ganando la batalla. Pero aquí no se trata de quién le gana a quién. Si tú le ganas una batalla a tu adolescente, ¿qué se convierte? En un perdedor, ¿verdad? Y tampoco queremos que nuestros hijos sean unos perdedores. Pero aquí no se trata de demostrar quién es el más fuerte o quién tiene la razón. Aquí se trata de que puedan mantener la conexión entre madre e hijo o padre, hijo, hija, y que además también pueda aprender. Entonces recuerda, esa explosión, aquí en el ejemplo que te estoy poniendo, esa explosión de emoción que generó que te gritara y te faltara al respeto, hace parte de la remodelación de su cerebro. No vamos a permitir que lo haga, pero sí tenemos que hacer que tu adolescente reflexione, piense en lo que pasó y aprenda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, periodo de enfriamiento para las cosas antes de que se salgan más de control, antes de que tú también te unas a la emoción desbordada de tu adolescente, que ustedes puedan tener ese periodo de enfriamiento, que tanto tú como él o ella puedan respirar, tomarse un momento, pensar para enfocarse en la solución. Ojo que ahí es la clave,
Porque cuando como mamás o papás, en lugar de enfocarnos en solucionar el problema, nos enfocamos en qué castigo le pongo, ¿cómo hago que pague por lo que hizo? Ahí es donde perdemos completa conexión con nuestro adolescente. Después del enfriamiento, la idea es que tú le ayudes a pensar a tu adolescente. Como su cerebro está en una etapa de remodelación, tenemos que ayudarles a que el cerebro de ellos se ejercite y que piense en lo que acaba de pasar. Ellos por cuenta de ellos mismos, o sea, por sí solos, no se van a sentar a pensar y a reflexionar. ¿Por qué? No porque sean unos desobedientes, unos rebeldes, no, es porque ya te expliqué que su cerebro está en remodelación. Entonces, para eso está mamá y papá, para ayudarlos y guiarlos y ayudarles también a que su cerebro se ejercite y que esa zona que está en remodelación se active. ¿Cómo se va a activar? Por medio de preguntas. Entonces, cuando ya se enfriaron las cosas, cuando ya no están enojados, cuando ya no están molestos y puedan volver a hablar, van a tener que hablar precisamente de cómo van a buscar o enfocarse más bien en la solución del problema y que él reflexione en lo que pasó. Le puedes preguntar, ¿te diste cuenta cómo me hablaste hace un momento? ¿cómo me podrías decir lo mismo sin faltarme al respeto? ¿Cómo me podrías comunicar eso mismo que estabas sintiendo sin faltarme al respeto? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué sugieres tú que podemos hacer para solucionar X, Y, Z? Bueno, lo que sea que haya sido el problema. Pero con estas preguntas lo motivas a que pienses o la motivas a que piense, ¿sí? Cuando tú le dices lo que tienes que hacer y te me vas para tu habitación y piensas en lo que hiciste y le estás diciendo lo que debe hacer, ahí en ese momento su cerebro no va a trabajar. Su cerebro se queda como pip, como bloqueado, como que me enojé, sigo enojado, sigo furioso y lo único que voy a hacer es seguir pensando en mi mamá no puedo confiar, en mi papá no puedo confiar, aquí no hacen sino gritarme, regañarme, entra en modo víctima y se va para la porra la conexión o la comunicación que tenías con tu adolescente. ¿Listo? Pon a trabajar esa corteza prefrontal de tu adolescente haciéndoles preguntas que lo motiven a mejorar, que lo motiven a pensar cómo lo puedo hacer mejor. Ojo pues que para hacer esto también es importante que tú apliques el no faltarle al respeto o el no gritarle a tu adolescente. Porque si por ejemplo tú llegas y le preguntas, ¿te diste cuenta cómo me hablaste hace un momento? Y nos hablamos así en casa y tu adolescente te responde, sí, tú cada rato me gritas en casa, pues ahí no estamos haciendo nada. Entonces, si de repente en este momento llevas una dinámica en el que sí es común que haya gritos en casa, que tú lo grites a él o a ella y que ella también o él o ella te grite, o sea, si están acostumbrados a esta dinámica, el primer cambio debe empezar por ti, ¿sí? Debe empezar por ti. Cuando empiece a haber esta explosión de emociones, ahí es donde tú, como el guía o la guía de tu adolescente, pongas en alto para que él o ella aprendan a cómo manejar sus emociones. Ahí te pongo una reflexión. ¿Cómo quieres tú que tu adolescente aprenda a manejar sus emociones si tú no lo puedes hacer? Si tú te unes también a la emoción desbordada de tu adolescente. Tu adolescente tiene la excusa, entre comillas, que su corteza prefrontal está en remodelación. Pero, ¿y tú? Se supone que ya como adultos deberíamos tener ese músculo ya bien tonificado. Pero no te preocupes, yo sé que de repente nos han enseñado a que esa es la manera en la que tenemos que afrontar los problemas con nuestros hijos. Yo he escuchado a padres y madres que dicen, es que yo con una mano le doy amor y con la otra le doy garrote. Así nos han educado, así que si hasta el momento esta ha sido tu dinámica, no te preocupes que no eres la única. Lo importante es que estás decidida o estás decidido a hacer un cambio en tu vida y por eso yo sé que estás aquí conmigo, escuchándome o viéndome. Entonces, la idea es que tú empieces a hacer el cambio para que así mismo le enseñes a tu adolescente. Empieza tú también a tomarte esos tiempos fuera positivo. Empieza a mirar qué puedes hacer para bajar tu emoción, para respirar, para canalizar esa emoción negativa y poder enfocarte en la solución para hablar con tu adolescente de una manera más tranquila, más amorosa y mucho más respetuosa, ¿ok? Quiero aclararte algo. No vas a perder autoridad por no gritarle a tu adolescente, ¿vale? Eso es una creencia limitante que tenemos que empezar a quitar de nuestro panorama.
El hecho de que tú no le grites a tu adolescente, sino que respondas de manera pacífica y amorosa, no quiere decir que estás siendo permisivo o permisiva y que ahorita vas a perder autoridad. Todo lo contrario, vas a ser su ejemplo a seguir, que tu adolescente sepa que es posible tener un control de esas emociones. Entonces, enséñale desde tu ejemplo en cómo pueden aprender a gestionar ese tipo de emociones. Ahora bien, si de repente en este momento llega la culpa, atormentarte, decir, Adriana, es que yo llevo toda la vida gritándole, lo he hecho mal, yo no sabía. Tranquila, mamá, tranquilo, papá. Has hecho lo mejor que has podido con la información y las herramientas que tenías a mano. No te eches culpas ahorita, ¿ok? Como yo te decía hace un momento, nos enseñaron a que la educación tenía que ser así. Nos enseñaron a que para que la adolescencia de nuestros hijos no sea tan dura, teníamos que confrontarlos, gritarles, golpearlos, bueno, una cantidad de cosas, pero eso ya está cambiando. Y el hecho de que tú estés aquí escuchándome o estés aquí viéndome en este momento, me dice que tú realmente tienes una clara intención de tener una mejor relación con tu adolescente. Entonces, abónate eso, date esa palmadita en la espalda, deja lo que ya pasó a un lado, más bien reflexiona cómo lo puedo hacer mejor, piensa en esos momentos donde terminaste gritando, donde terminaste enfrentándote a tu adolescente y piensa cómo lo hubieras podido hacer con esta información que ahora tienes en este momento. ¿Listo? Siempre, 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 familia, es un buen momento para cambiar. Siempre es un buen momento para querer hacerlo mejor, para que puedas tener una mejor o una mayor conexión con tu adolescente. Entonces no se trata de que nos estemos dando golpes de pecho, sino de que tú puedas tomar acción para poder mejorar y evolucionar todos los días. Así que sí, en este momento has estado pensando, mi adolescente me odia porque me mira mal, porque me habla feo, porque no quiere estar conmigo, ya tú sabes que ese tipo de acciones que tiene tu adolescente hace parte de la remodelación que hoy sufre tu cerebro. Entonces ya tienes una herramienta que te está indicando que ese tipo de acciones que tiene tu adolescente contigo no te lo debes tomar de manera personal. No es que te odie, no es que te dejó de querer, no es que tú estés haciendo un pésimo trabajo como mamá o como papá. No es eso. Deja de tomártelo de manera personal. Respira profundo y recuérdale a tu mente, recuérdale a esa vocecita que te está diciendo, devuélvele el grito, castígalo, haz lo que sufra, haz lo que pague. Recuérdale, está en un proceso de formación. Recuérdate a ti, soy su guía, soy su ejemplo a seguir. ¿Cómo le puedo ayudar en este momento a mi adolescente para que ayude a canalizar esa emoción desbordada? ¿Cómo le puedo informar a mi adolescente los límites con amor y respeto? ¿Cómo le puedo hablar? ¿Cómo nos podemos comunicar sin faltarnos al respeto? Ojo familia, que esto es por parte y parte. He tenido adolescentes que cuando ven mis videos respecto al tema de gritos, golpes, castigos, siempre me dicen, es que mi mamá me dice que yo soy muy respetuosa porque le hablo así, pero ella me habla igual a mí, ¿sí? Entonces, por ahí de repente hay una vocecita que te puede estar diciendo, es que no sea igualada, es que yo soy la mamá, es que yo soy el papá, es que no tiene por qué hablarme así. No, familia, está bien, sí, somos mamá y papá, somos autoridad, pero eso no nos quita en que debemos quitar lo básico del respeto hacia el ser humano. Por norma, por respeto, yo creo que tú no llegarías a hablarle feo a un empleado. Supongamos que tú eres dueña de una empresa y tú llegas a gritarle a tus empleados solamente porque tú estás aquí y tú eres la jefe o tú eres el jefe. Claro que no. El respeto ante todo. Y podemos aprender a decirle las cosas con firmeza, pero con amor y respeto al mismo tiempo. Esa es la idea y ese es el mensaje que te quiero dejar en este episodio número 2. No es que te odie, no es que te haya dejado de amar, pero sí es importante que pongas de tu parte para que tu adolescente aprenda a cómo comunicarse sin necesidad de faltarte a ti al respeto, ¿sí? En este momento tal vez no sabe cómo hacerlo. En este momento tal vez por ese cambio cerebral que está sufriendo, no sabe cómo decirte las cosas sin necesidad de responderte feo. Y inclusive a veces en ocasiones ni cuenta se dan de que te acaban de responder de manera fea. Entonces, con tu acompañamiento ellos pueden aprender y pueden entender qué es lo que está pasando, ¿listo? Pero hace falta también que tú
pongas de tu parte, que tú también trabajes en ti, que tú también aprendas a conocerte, a conocer tus emociones, a conocer en qué momento vas a explotar, en qué momento vas a empezar a gritar, para que puedas canalizar también esa emoción y poderle a sí mismo enseñar a tu adolescente a cómo debe tratarte, para que se traten los dos, las dos, con amor y respeto. Bueno, hemos llegado al final de este segundo episodio. Por favor, coméntame si te gustó y compártelo con alguien que sientas que en este momento está necesitando esta información. Si me estás viendo desde mi canal de YouTube, recuerda suscribirte a este canal, darle like. Y si me estás viendo desde cualquiera de las plataformas de podcast, una buena reseña nos va a ayudar a que este podcast llegue a más y más personas. Recuerda que si necesitas una sesión de coaching 1 a 1, o sea, una sesión de coaching contigo o con tu adolescente, para que puedan mejorar esa relación, esa comunicación, para que tu adolescente pueda mejorar su amor propio y explotar y sacar su mayor potencial, puedes pedirme una sesión gratuita de 30 minutos para revisar tu caso, para revisar qué es lo que quieres trabajar y que podamos empezar a sanar esa relación que hoy tienes con tu adolescente, o que podamos empezar a trabajar directamente con tu adolescente. Escríbeme a cualquiera de mis redes para agendar la reunión, o a mi correo info@adolescenciaenesencia.com. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.